Saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a un video más de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy estamos haciendo un video diferente. No estamos sentados como usualmente lo hacemos. Vamos a continuar también leyendo el capítulo 10 en esta ocasión. Queremos invitarte a que traigas tu Biblia para que puedas estudiar este capítulo junto con nosotros. Iniciamos colocando este estudio en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, reconocemos que tú eres el único Dios fiel y verdadero, y venimos delante de ti en esta noche para pedirte que nos des sabiduría y entendimiento en tu palabra, Señor. Ayúdanos a atesorar esta escritura en nuestros corazones y ponerla por práctica y por obra en nuestras vidas. Toda gloria y toda honra damos a ti, Señor. Reconocemos que enviaste a tu Hijo amado Jesús en carne al mundo. En el nombre de Jesús, amén. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. En seguimiento a nuestros estudios bíblicos, recordamos lo que vimos en el video anterior, que Jesús sanó a un ciego de nacimiento, y cuando Jesús hace este milagro era día de reposo, al igual de cuando Jesús también sanó al paralítico en el estanque de Betesda, en el capítulo 5. Pues este milagro que ahora vemos en el capítulo 9 llega a oídos de los fariseos y empiezan a interrogar a aquel que había sido sanado para obtener mayor información acerca de lo sucedido. Pero el hombre acaba dando buen testimonio de Jesús. En vista de todo este acontecimiento, el grupo de los fariseos ahora se hacen la idea de que Jesús no proviene de Dios, porque de acuerdo a su criterio, Jesús no guardaba el día de reposo porque realizaba todo este tipo de prodigios en este día. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6 observamos que Jesús utiliza una alegoría que también es conocida como una parábola para establecer el concepto de lo que sucede con los pastores en un redil de ovejas, haciendo una comparación entre el pastor genuino que entra por la puerta, llama a sus ovejas y le siguen. En cambio, aquel que sube por otra parte no conoce su voz, y a este le califica de ladrón y salteador. Esto Jesús lo emplea como un fragmento de partida para explicar el punto que realmente se iba a referir desde el versículo 7 en adelante. Seguimos leyendo desde el versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor,
y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Observamos en el versículo 7 que Jesús ahora dice que aquella puerta del redil de las ovejas que mencionó en los versículos 1 y 2, él mismo es. Sigue en el versículo 8 diciendo que los que antes de él vinieron eran ladrones y salteadores. Pero ¿por qué eran ladrones y salteadores? Pues la respuesta está en el versículo 1. Él ya lo había mencionado diciendo que porque no entraron por la puerta, la cual es Dios mismo, Jesús, sino que subieron por otra parte. Establezcamos un concepto. Puede verse de forma general, porque ciertamente es indiferente de quién haya venido antes de Jesús para pastorear las ovejas o para guiar al pueblo. La verdad es que la puerta y el verdadero pastor de las ovejas del reino de Dios es Jesús, porque Jesús fue quien el Padre envió para entregar su vida por las ovejas. Él es la puerta de la salvación y las ovejas le pertenecen a Él, como más adelante menciona en el versículo 14, que conoce sus ovejas y las suyas le conocen, hablando de las ovejas como una posesión de Él mismo. Dicho esto, el Señor más bien lo decía por los grupos religiosos de la época, porque todo este grupo de palabras es realmente una continuidad de la conversación que observamos en el capítulo anterior entre Jesús y los fariseos después que había sanado al ciego de nacimiento. A través de la historia, Dios levantó a muchos siervos y profetas para guiar al pueblo, como el pastor guía a las ovejas, como por ejemplo en estos estudios hemos hablado de figuras como Moisés y Aarón, quienes Dios levantó en la antigüedad para libertar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Juan el Bautista, que también fue enviado para preparar el camino de Jesús, y el pueblo iba a donde él para ser bautizado en arrepentimiento. Y también muchos otros siervos y profetas que son mencionados en el Antiguo Testamento, que guiaron al pueblo de Israel en obediencia a Dios. Pero Dios no deshonra ni a sus siervos ni a los profetas. No creemos que Dios esté llamando ladrón o salteador a Moisés o a Juan el Bautista, debido a que estos entraban por la puerta, como lo mencionan los versículos 2 y 3, y el portero les abre, porque estos eran enviados por Dios, representaban a Dios, y Dios mismo los utilizaba, y la voz de Dios estaba puesta en ellos. Sin embargo, existían otros que subían por otra parte, es decir, no habían recibido la autoridad por Dios, sino que se hacían líderes para el pueblo conforme a los conceptos terrenales de sus propios gremios. Sin embargo, toda esta enseñanza de Jesús guarda relación con Él mismo, como veremos en los próximos versículos. Dice también en este mismo verso que no los oyeron las ovejas, por lo que mencionó en el versículo 5, que las ovejas no oyen la voz de extraños porque no la conocen. Continuamos en el versículo 9 y nuevamente Jesús expresa que Él es la puerta, pero esta vez refiriéndose al hombre dice que Él,
que entrare por él será salvo. O sea, el que entrare por Jesús será salvo. Jesús menciona esta palabra al pueblo judío, pero aún se extiende para todo aquel que cree y le recibe y entra por la puerta, pues esto es lo que significa entrar por la puerta, creer y recibirle a Él, porque Jesús es la puerta de la salvación. En los versículos 10 y 11 hace una comparación entre aquel pastor y el ladrón, diciendo que el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero lo interesante aquí es que Jesús mismo es también el buen pastor, que vino a dar vida y vida en abundancia a la humanidad, observando claramente que Jesús relaciona al hombre viéndolo como una oveja. Por otra parte, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, que es totalmente lo opuesto, lo cual representa al maligno, diablo o Satanás. Entre los versículos 12 y 13 entra a relucir otra figura, el asalariado, y menciona que al momento que viene el lobo, que también representa al maligno o el peligro. En otros pasajes se asocia la figura del lobo con los profetas que eran falsos. Esto lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Pues el asalariado huye porque las ovejas no son propias de él, porque el que cuida realmente de las ovejas con su propia vida es el buen pastor, Jesús. Recordemos que Jesús, siendo el Dios, Él es que conoce y tiene la verdadera carga por la humanidad. Seguido en los versículos 14 y 15, nuevamente Jesús declara que Él es el buen pastor y conoce sus ovejas, de la misma forma como el Padre le conoce a Él y Jesús conoce al Padre, pues el Señor conoce a los que son suyos, y los que pertenecen al redil le conocen a Él. En el verso 16 dice que tiene otras ovejas que no son de este redil, y debe traerlas. Habrá un rebaño y un pastor. Esto el Señor lo dice porque se dirigía al pueblo judío. Ellos eran aquellas ovejas del redil, pero los que no pertenecen al redil que había de traer son las personas conocidas en algunas ocasiones en la Biblia como gentiles o no judíos que habían de creer en Jesús. Esto se refiere a todos nosotros que no somos judíos y hemos creído en Jesús y pertenecemos a su iglesia, pues alegóricamente hablando somos también ovejas del redil. Continuamos en los versículos 17 y 18 y observamos palabras interesantes de Jesús, que Él pone su vida para volverla a tomar y nadie se la quita, sino que Él mismo la pone porque este mandamiento ha recibido del Padre. Jesús tenía todo el poder y la autoridad por el Padre para dar su vida y volverla a tomar, ya que Él murió y luego resucitó. Pero curiosamente, a pesar de que Jesús lo mataron en la cruz, como vamos a estudiar en el capítulo 19, realmente Él entregó su vida de sí mismo en sacrificio por todos nuestros pecados. En los versículos 19 y 20 había disensión entre el pueblo por causa de Jesús, porque unos decían que tenía demonio, pero otros reconocían que sus palabras no eran de endemoniado, ni aun sus obras, porque decían que ¿puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Como acababan de presenciar que Jesús había hecho con el ciego de nacimiento. Seguimos leyendo en el versículo 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí,
Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas obras os he enseñado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, a aquel que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Procuraron pues otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos, y se fue al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Observamos que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, y Jesús estaba en el templo por el pórtico de Salomón, y estando él allí, los judíos vienen y le rodean y comienzan a decirle que les diga abiertamente que si él era el Cristo. Desde el versículo 25 Jesús les contesta diciendo que se los ha dicho anteriormente, pero no creían, e incluso las obras que él hacía daban testimonio de él. Pero Jesús les explica en el versículo 26 que la razón por la cual no creían era porque no eran de sus ovejas, ya que, como vimos en el segmento anterior, él les dice que sus ovejas oyen su voz y él las conoce y las ovejas le siguen. Entre los versículos 28 al 30 declara que aquellas ovejas él les da vida eterna y que nadie las arrebatará de su mano, ni de la mano del Padre, porque Jesús y el Padre son uno. Seguimos en los versículos 31 al 33 y observamos que el pueblo nuevamente tomaron piedras para arrojárselas a Jesús. Al ver que sin causa quieren apedrearle, Jesús les dice: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? A lo que contestan los judíos, que no por buena obra, sino por blasfemia, porque el pueblo alegaba que siendo hombre se hacía Dios. Pues Jesús sabiamente les responde diciendo que en la ley estaba escrito: dioses sois. Pues en esta ocasión el Señor utiliza la escritura que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 82, versículo 6, que dice de la siguiente forma: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pues replicando en toda lógica que Dios llamó dioses a aquellos a quienes la palabra de Dios había llegado, y esto era al pueblo judío. Pues se enojaban diciendo que él blasfemaba porque expresaba que él era hijo de Dios. Y por supuesto, de igual forma sabemos que Jesús tenía toda autoridad aún para decir que él era Dios, porque como estudiamos desde el primer capítulo, Jesús estaba desde el principio de la creación. En los versículos 37 y 38, Jesús habla acerca de las obras que él manifestaba, diciendo que si no hacía las obras del Padre, que no le creyeran,
pues y con todo esto aún no creían en su testimonio. Les sigue diciendo que aunque no creían en él, que creyesen pues a las obras, para que de esta forma conocieran y lograsen creer que el Padre estaba en él y Jesús en el Padre, porque la magnitud de las obras que Jesús hacía no se habían visto antes, y esto daba testimonio de que Dios estaba dentro de Jesús para que el pueblo pudiera creer. Seguimos en el versículo 39 y observamos que nuevamente procuraron prenderle, y el Señor logró escaparse de ellos. En vista de esto, Jesús opta por irse al otro lado del Jordán, al mismo lugar que vimos en el capítulo 1, que Juan el Bautista estaba bautizando. Pues estando Jesús en este lugar, como vemos en el versículo 40, muchos llegaron donde él estaba, y al escuchar sus palabras creían en él, pues diciendo que Juan ninguna señal había hecho, pero todo lo que él había dicho de Jesús era verdad. Amados hermanos, en este capítulo hemos estudiado tremendas palabras de Jesús acerca del buen pastor y sus ovejas, y cómo el Señor invita al pueblo a entrar por la puerta del redil de las ovejas, porque aquel que entrare por la puerta será salvo. Lo bueno de todo esto es que también aplica para todo aquel que crea en Jesús. Si tú deseas entrar por la puerta, es sencillo. Únicamente debes creer en él de todo tu corazón, recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Te invito a que puedas hacer esta oración conmigo si quieres recibirle como tu Señor y tu Salvador. Señor Jesús, en este día vengo delante de ti. Me arrepiento de mis pecados. Creo de todo mi corazón y reconozco que tú eres el Señor y que moriste en la cruz para limpiar mi pecado. Te recibo en este día como mi Señor y mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo te felicito porque has creado una fiesta en los cielos. La Biblia dice que por cada pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos. Yo te felicito en este día. Déjanos saber tus comentarios, apóyanos con un like, comparte este video con tus amigos. Que Dios te bendiga y que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.